Hola, en este video vamos a ver las expresiones algebraicas. Expresiones algebraicas. Es una combinación de cantidades numéricas y literales aplicadas a las cuatro operaciones fundamentales, además de la potenciación y de la radicación. Como ejemplos de expresiones algebraicas tenemos 7x3 más x al cuadrado menos 11x menos 6. Como podemos ver aquí en esta expresión, se llama así porque aparece una variable, que va a ser la variable x. Está la operación potenciación, en el caso de x a la 3. Está la operación suma más x2. También encontramos con la operación resta, menos 11x, menos 6. Podemos ver que todas estas operaciones nos están dando una expresión algebraica. En el ejemplo, menos raíz cúbica 5x6 más 2 onceavos, nos encontramos también con operaciones como la radicación, la potenciación en x6, la suma en 2 onceavos y también se aplica la resta. En la expresión algebraica 4xy, multiplicación no más, porque entre ellos no se acompaña ningún signo. 4, la x y la y están ligadas, por consiguiente se dice que se están multiplicando entre sí. Y en el último ejemplo que aparece que es menos m, este es un solo término, como son variables que representan los números reales, aquí van a estar todos los números incluidos, ahí pueden ser positivos y negativos. Las expresiones algebraicas se dividen en dos, que son monomios, que es la primera definición que vamos a ver. Tiene un solo término formado por el producto de números reales y variables de potencias de números naturales. Ya sabemos que es un monomio. Entonces, va a ser un producto como en ejemplos que tenemos a continuación, 4xy. 4 multiplica a x y a su vez se multiplica con y. No hay ningún signo de por medio, por consiguiente, es un solo término. En el ejemplo, menos raíz cuarta de 11x5 m3n8, podemos ver que aparece de primero el signo negativo, pero no es resta, es una operación de multiplicación negativa entre la raíz cuarta, la potencia x5, m3 y n8. Entre ellos no hay ningún signo que me lo separe, por consiguiente es un monomio. 2 onceavos es un único número. A, B, que se lee a veces A por B. Eso me está indicando también que como no hay ningún signo entre los dos que los separe, por eso se llama monomio. Elementos de un monomio. Primer elemento de un monomio es tener un coeficiente que corresponde a la parte numérica. Podemos ver aquí el coeficiente es un número. Segundo término de un elemento de un monomio es la parte literal, que está constituida por las variables y sus exponentes naturales. Cuando estoy hablando de la parte literal, estamos hablando de las letras. Y las letras también están llevadas con exponentes, que a su vez se van a llamar variables. Son monomios. 2mn es una multiplicación donde el coeficiente o la parte numérica es el 2, la parte literal corresponde a mn. En el ejemplo, menos 7, x5, m3, n8, vemos que la parte numérica o coeficiente numérico es el menos 7. La parte literal corresponde a x5, m3, n8. Estas partes son llamadas variables. En el ejemplo, 11x5 tiene parte literal a x5 y como coeficiente numérico a 11. Y en el ejemplo, raíz cuarta de 11
vemos que únicamente existe coeficiente numérico y no hay parte literal. Monomios semejantes son aquellos que tienen la misma parte literal. Mucho ojo a ello. Estamos queriendo decir que debe tener la misma letra con su exponente, porque la parte literal corresponde a la letra con el exponente. La unión del coeficiente y la parte literal se llama término. En las partes de arriba, como ustedes pueden ver, el término 2mn. Otro término, menos 7x5m3n8. El otro término corresponde a 11x5. En raíz cuarta de 11, ese sería el único término. Grado absoluto de un monomio corresponde a la suma de todos los exponentes de las variables. x5, m3, n8. Tenemos las variables x5, m3 y n8. El grado absoluto aquí es 16. Veamos por qué. Los exponentes corresponden a 5, 3 y 8. Como corresponde a la suma de los exponentes de las variables, sería 5 más 3, 8, más 8 es 16. En 4nm, el grado absoluto es 2. Las variables aquí son nm. Si no se le ve ningún exponente, es porque tenemos como exponente al 1 imaginario. El n tiene 1 y el m tiene 1. El grado absoluto sería la suma de estas dos potencias. 1 más 1 es 2. En menos x, m3, veamos por qué el grado absoluto es 4. De x es 1 que está imaginario y de m3 el 3 y 1 más 3 nos da 4. En menos 7m5, el grado absoluto va a ser 5 debido a que solo corresponde a una sola variable o parte literal correspondiente a la letra m. Valor numérico de una expresión algebraica. Es el resultado que se obtiene de sustituir la parte literal de la expresión algebraica por números determinados aplicados a las operaciones indicadas en la expresión. Ejemplo, si x es igual a 2, n es igual a menos 1, m es igual a menos 3, entonces el valor numérico de las expresiones dadas que vamos a ver a continuación, recordemos que aquí, donde aparezca en la expresión algebraica x, lo estaremos reemplazando por el número 2. Donde aparezca en la expresión algebraica la letra n, la estaremos reemplazando por menos 1. Y si aparece la letra m, estaremos colocando el número menos 3. En el ejemplo, x a la 3, n a la 8m. Como podemos ver, aquí las variables son 3. x3, n8 y m. Tenemos que reemplazar por los números que se han indicado inicialmente, donde dice que el valor de x va a ser 2, el valor de n va a ser menos 1 y el valor de m va a ser menos 3. Entonces, donde aparece x a la 3, ubicamos entre paréntesis el 2, que vale x, está elevado a la potencia 3, el n que corresponde al menos 1, que está elevado al exponente 8, y el menos 3 que vemos que está elevado al exponente 1 imaginario. Ahora lo que vamos a hacer es resolver primero que todo los exponentes.
2 a la 3. ¿Qué significa 2 elevado a la 3? Como sabemos que la multiplicación abreviada es una potencia, entonces aquí lo que nos está diciendo es que 2 a la 3 debo multiplicar el 2 3 veces. 2 por 2 por 2. Nos daría 2 por 2 4, por 2 8, y es el valor que colocamos respectivamente en el siguiente recuadro. Menos 1 a la 8. Dentro de las propiedades de la potenciación se dice que toda base negativa, en este caso menos 1, que es la base, la un exponente par, 8 es par, siempre nos va a dar positivo. Así que sería 1, porque multiplicaríamos 1 8 veces. Si multiplicar 1 8 veces, el resultado va a ser 1. 1 por 1 por 1 por 1, 8 veces, pues eso, 1. Por menos 3 queda igual, porque dentro de las propiedades de la potenciación dice que toda base elevada a la 1 es igual a la misma base. En este caso, menos 3 elevado a la 1 va a ser igual a menos 3. El paso a seguir es el siguiente. Vamos a aplicar las propiedades de los signos. Vemos que el 8 es positivo, el 1 es positivo y el 3 es negativo. Entonces multiplicamos los signos primero. Más por más del 1 por menos del 3. Más por más da más, por menos da menos. Y después multiplicamos números como números naturales. 8 por 1 es 8, por 3 24. En nuestro caso sería menos 24. En el ejemplo, menos 3, abre paréntesis, x más n, cierra paréntesis elevado al cuadrado, pues ustedes dirán, ahí aparece x más n. Eso ahí ya no es un solo término porque es una suma y un signo de por medio. Pues resulta que como esa parte está entre paréntesis y elevado al exponente 2, ya se toma como un solo término. Toda operación de estas que tenga exponente pasa a ser un solo término. Entonces, reemplazaríamos primero menos 3 que multiplica, es decir, abro paréntesis, al x que vale 2 más n que toma el valor de menos 1. Y eso está elevado al cuadrado. Vemos por qué es un solo término. Ahora, menos 3 queda igual. Lo que tenemos que realizar es la operación de la potencia, lo que yo les he dicho a ustedes. Primero se lo ven los exponentes, a ver qué nos va a dar adentro. Entonces, 2 más menos 1 por la suma de números enteros. 2 le quitamos, le sumamos el menos 1 o le quitamos 1, el resultado es 1, colocando el signo de mayor valor absoluto. Y queda elevado a la 2. Resolvemos menos 1 a la 3. Aquí no hay ningún problema. Menos 1 está elevado al exponente 3. Como es impar y 1 positivo, sigue siendo positivo. Entonces multiplicaríamos menos 3 y 1 a la 3 es 1. Propiedades de los signos. Menos por más del 1, menos por más da menos. Y multiplicamos los números como los números naturales. 3 por 1 es 3. Entonces el resultado sería menos 3. Ejemplo. Representar los siguientes enunciados como expresiones algebraicas. Recordemos que todo enunciado nos lo podemos representar mediante una expresión algebraica para hacer más fácil su entendimiento. En otras palabras, son operaciones más cortas. Miremos el primer ejemplo. El cuadrado de la suma de dos números reales. Es un enunciado largo que lo puedo representar mediante una expresión algebraica de una manera más sencilla, que sería como la suma de dos números. Los números pueden ser muchas letras. Para este caso vamos a tomarlo como X y N. Puede ser cualquier otra letra, pero voy a tomar a X y a N. Y dice que el cuadrado de la suma de los números. ¿Cuáles son las sumas de los números? Pues a X le sumo N, cierro paréntesis y lo elevo al cuadrado. Entonces ahí me queda el cuadrado de la suma de los números. El segundo ejemplo que vamos a realizar es, dice así, la suma de dos números por su diferencia. Como nosotros sabemos que los números son muchos,
Estos los vamos a representar con letras, son las que nos van a indicar todos los números. En este caso voy a tomar como referencia a X e Y. Como me está diciendo que la suma de dos números, entonces yo debo primero, entre un paréntesis, escribir suma, X más Y. Y habla por, entonces como es por, debo abrir otro nuevo paréntesis de tal manera que me está indicando que ahí existe la multiplicación y voy a hacer la diferencia entre X y Y. Esto lo hacemos de la siguiente manera. Entonces nos queda paréntesis, X más Y, cierro paréntesis y abro otro paréntesis y me queda X menos Y. La suma de dos números por su diferencia. El ejemplo 3 que vamos a realizar está relacionado con los porcentajes. Dice el 8% de un número. Representemos el 8% de un número. Nosotros sabemos que para hallar el porcentaje de un número se multiplica el porcentaje que le piden a uno por el número y se divide entre 100. Entonces, aquí dice la definición. Para hallar el porcentaje se multiplica por 8 por el número que se quiere y como son muchos vamos a representarlos con la letra N. Y repito, ¿por qué la letra N? Yo he querido tomar aquí la letra N, en el anterior tomé X, Y, porque como son muchos números yo los puedo representar con cualquier letra. Entonces, y ese número lo vamos a ir entre. Entonces nos va a quedar aquí así. Sería 8 por n, porque los números son muchos, dividido 100. Entonces, todo ese enunciado que dice aquí, el 8% de un número, queda escrito de esta manera. Esa es mi expresión algebraica en este momento. Dice mi edad dentro de 15 años. Mi edad dentro de 15 años, pues sabemos que dentro significa suma. No me puedo quedar con mi misma edad, sino va pasando el tiempo, dentro de 2 años, ¿cuántos años tendré? Dentro de 3 años, ¿cuántos años tendré? Como no necesariamente tiene que ser mi edad, puede ser la edad de su hermano, la de su papá, la de usted mismo, entonces las edades son diferentes. Vamos a llamar a mi edad con cualquier letra, en este caso voy a llamar a X. ¿Ya? Y dentro de 15 años ya dijimos que es una suma, por consiguiente, a la edad que tengo actualmente, le voy a sumar la que se requiere en este momento, que va a ser dentro de 15 años. Por eso la expresión algebraica de este enunciado va a ser X más 15. El siguiente ejemplo que vamos a realizar dice, representar los siguientes monomios dados en el cuadro indicado. Aquí nos están dando un cuadro. El cuadro trae término, debemos llenar el coeficiente numérico y debemos ubicar cuál es el coeficiente literal de cada término. Cada término es monomio. Entonces, tenemos el primer monomio que se lee menos 5mn. El coeficiente numérico es el número que está acompañando a las variables, es decir, a la parte literal. En este caso, va a ser equivalente a menos 5. Y el coeficiente literal, ya sabemos que serían las letras o variables, en nuestro ejemplo va a ser m por n. El siguiente ejemplo, raíz cuarta de 11 x2. Se puede leer raíz cuarta de 11x al cuadrado también. Entonces, el coeficiente numérico va a estar por número. El número en este caso para nosotros es raíz cuarta de 11. Ese es el número. Entonces, el coeficiente numérico será raíz cuarta de 11. Y nuestro coeficiente literal, que corresponde a la letra con su respectivo exponente. En nuestro caso es x al cuadrado. Ese es el coeficiente literal. En el término o monomio menos x, el coeficiente numérico ahí no se ve, pero tenemos que tener bien claro lo siguiente. Cuando tengo una variable o una letra y no aparece ningún número, es porque está el 1 imaginario. Entonces, en este ejemplo, el coeficiente numérico será con el signo menos y el 1 imaginario, que será menos 1.
Y la parte literal, pues sí corresponde a la variable. En este caso, para nosotros hemos tomado como variable a x. En el ejemplo, 4 séptimos, podemos ver que únicamente hay coeficiente numérico, porque no hay variable, no hay letra. Entonces, nuestro coeficiente numérico será el mismo 4 séptimos y el coeficiente literal no tiene coeficiente literal, por consiguiente no podemos escribir nada. En el ejemplo, x5 m3 n8, x a la 5, m al cubo, n a la 8, se representa de la siguiente manera. Coeficiente numérico. Volvemos a retomar el mismo enunciado anteriormente. Como podemos ver que no existe ningún número que yo pueda ver aquí que esté multiplicando a todas las variables, es porque está este 1 imaginario. En este caso hasta es positivo porque no lleva el signo ni menos ni más. Entonces, cuando no lleva signo se toma como positivo y el número 1 imaginario quedaría como coeficiente numérico. Coeficiente literal, pues son las letras o las variables. Recordemos que la letra o variable corresponde a la letra con su respectivo exponente. No puedo dejar los exponentes por fuera, ¿no? Con su respectivo exponente. En este caso, para nosotros, el coeficiente literal estaría representado por x5, m3, n8. Vámonos para un último ejemplo de este cuadro. Dice, menos 3, abre paréntesis, y x más n elevado a la 2. Usted se preguntará, ¿por qué eso es un monomio? Cuando yo tengo x más n. Cuando ustedes tengan un término de estas características donde hay un paréntesis y hay una potencia, esto nos representa un solo término. En este caso, el término x más n es uno solo porque está entre paréntesis y está elevado al cuadrado. Entonces, primero, ¿cuál será el coeficiente numérico? Será menos 3, que está multiplicando a todo este paréntesis. Y el coeficiente literal es el que responde a la variable sobre letras elevados con el exponente. Entonces sería en nuestro caso paréntesis x más n, cierro paréntesis, elevado al cuadrado. Y ahí terminaríamos. Vamos a ver a continuación el taller 1. El taller 1 tienen que aplicarlo con toda la teoría que se acabó de ver para ver cómo pueden ustedes. El primer punto dice, dado los siguientes términos, llenar el cuadro indicado. Como pueden ver, ahí está el cuadro. El segundo ejercicio del taller que ha representado aquí, representa los siguientes enunciados en expresiones algebraicas. Y aquí nos queda el punto 3, determine el valor numérico de las siguientes expresiones algebraicas. No hay más que colocar, con esto es suficiente para que ustedes me puedan demostrar de que sí entendieron la clase. Muchas gracias, queridos estudiantes, por atender a estas clases. En la próxima clase estaremos dando el solucionario a los talleres que se les dejó y para eso les pido un favor. No se olviden de darle me gusta con la manito, con el dedito arriba y suscribirse a mi canal. Gracias. Los quiero mucho. Muchas gracias.